Buen día para todos, hermanos, hermanas. Espero se encuentren muy bien y gracias por acompañarme en estos espacios de reflexión ecoteológica en la relación Biblia-medio ambiente. En los 3 videos anteriores vimos cómo las relaciones humanas con Dios y con el otro afectan a la creación, cómo el egoísmo y la maldad provocan el caos en la tierra. Bien, hoy quiero que veamos un tema un poco diferente y es ver cómo la creación acompaña la tragedia del oprimido, cómo la creación se solidariza con la humanidad cuando es afectada con la tiranía de los opresores. Es decir, Dios libera a los oprimidos. Sin embargo, como vamos a ver apoyados en el libro del Éxodo, eh, vamos a sacar en cuenta que Dios lo hace valiéndose del servicio de la creación, es decir, los elementos del cosmos, de la atmósfera, los elementos naturales, los animales, de la biosfera, se alían con Dios en la consecución de la liberación humana. Vamos a concentrarnos más o menos lo que hay entre el capítulo 7 y 20 del libro del Éxodo, y ahí vamos a encontrar cómo la creación primero protesta contra la esclavitud, contra la opresión de unos por otros, de los poderosos por los oprimidos, va a favorecer la huida, va a sustentar a los caminantes en el desierto y al final se va a convertir en el lugar del encuentro con Dios, el lugar de la realización de la alianza. Entonces vemos, para no extendernos demasiado, espero que todos comprendamos el contexto del Éxodo. El pueblo hebreo está esclavo. Nos narra el capítulo 1, la situación que está viviendo el pueblo hebreo. Es esclavo en Egipto. Están siendo oprimidos. Bien, entonces me voy a saltar todo este proceso de la vocación de Moisés para llegar al capítulo 10, al capítulo séptimo, del 7 al 10. Lo que vamos a encontrar del capítulo 7 al 10 es que el cosmos va a sufrir la opresión de unos contra otros. ¿Qué tenemos en el capítulo, desde el capítulo 1 hasta el 10? Tenemos los sin tierra, es decir, los que están en una tierra extraña, estos que son prisioneros de un sistema que no les pertenece. Y es bueno que de una vez vayamos relacionando con muchas situaciones que tenemos hoy de los migrantes, sí, pero también de los desplazados, por múltiples razones, razones económicas, de orden público, de monopolios, de industria, de persecución. Hay muchos caminantes en el mundo, gente que está sufriendo en una tierra que le es extraña, viviendo seguramente algunos en la indigencia, otros en la explotación laboral, otros en la prostitución o muchos rebuscándose la vida en el día a día. Bien, entonces lo que vamos a tener en el Éxodo, en los capítulos 7 a 10, es una creación que es solidaria, que se solidariza en ese proceso que llevará a la liberación. Claro, bajo unas órdenes divinas, pero va a cooperar con Dios. Lo primero que quiero mostrarles es las mal llamadas 9 plagas. Voy a compartir, una imagen. Bien. Espero que ahí ya se esté viendo. Lo que tenemos en esta imagen es lo que mal llamamos las 9, son 10, pero me voy a concentrar en las 9 primeras mal llamadas plagas. Realmente tenemos que llamarlas son prodigios o señales. Es más, la palabra hebrea que se utiliza en el Éxodo es eso, prodigio, señal, porque para el mundo hebreo era eso, era un prodigio de Dios, era una señal de liberación. No eran plagas, plagas para los egipcios. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener una progresiva, y por eso está de abajo hacia arriba, vamos a tener una progresiva manifestación
de los elementos de la creación para procurar la liberación, ¿sí? Es la tierra que está ayudando en el proceso de liberación. Y digo progresiva porque va como de lo más sencillo, lo más simple, a lo más complejo, sin detenerme mucho. Ustedes pueden ver que la primera, el agua, se convierte en sangre, ¿no? El agua es el elemento principal de la economía, de la agricultura egipcia. Es donde van a pescar y también el agua que les va a servir para regar sus cultivos y alimentar, darle beber a sus animales. Entonces es una afectación grave porque ya no va a ser salubre. Luego va a pasar del agua a unos animalitos que pertenecen tanto al agua como a la tierra, las ranas. Y luego a los insectos, a los mosquitos y a otros insectos más grandes, a los tábanos. Eh, Luego va a pasar a otros animales más complejos, que está el tema de la muerte del ganado. Y luego va a pasar a la misma humanidad, afectar a la misma humanidad en las llagas. Y luego va a salir de la tierra y vamos a tener una lluvia atmosférica, una lluvia de granizo, de fuego. El tema de las langostas está representando la eliminación de todo lo vegetal, de lo que tienen para comer. Y finalmente, todo se pone oscuro. Es decir, que se va a dar una situación precreacional. Si ustedes se dan cuenta, va progresando en el deterioro de los seres hasta llegar a una oscuridad total, ¿sí? O sea, no luz, o sea, no presencia de la vida. Todo ha sido deteriorado. ¿Pero por qué? Por la opresión de unos por otros. Y la tierra se va solidarizando en este reclamo, en este grito, en este sufrimiento. Ella misma va a sufrir y va a reclamar desde el agua hasta el cosmos, hasta el cielo, va a reclamar la opresión humana. Bien, voy a detener este compartir de esta imagen y seguimos acá. Entonces, tenemos que la tierra ayudó en el proceso de liberación del pueblo. Pero interesante porque no fue solamente eso. Lo que vamos a ver en Éxodo, el capítulo 12 y 13, es una tierra que ayuda en el proceso de liberación. No solamente ya la liberación como tal, sino en el camino de liberación. Hoy día vemos algo similar, ¿no? La opresión de unos por otros y cómo esa opresión de unos poderosos por otros más débiles, pues ha provocado la afectación en el equilibrio de la naturaleza. Los últimos 60 años hemos visto cómo la Tierra viene clamando, viene gritando, viene siendo afectada y viene protestando la opresión de unos por otros en muchos signos. No es que el agua se convierta en sangre, pero está contaminada. El aire está contaminado, estamos devastando también toda la vegetación, estamos acabando con los animales. O sea, hoy tenemos otras plagas, pero que son otros signos. Y estos signos tienen que ser prodigios que nos ayuden a entender que la tierra está clamando por unas justas relaciones del humano con el humano y del humano con la tierra. Pero vamos a avanzar, porque es que no termina ahí. Lo más interesante es que sigue. ¿Por qué? Porque eh, la tierra no va solamente a favorecer la liberación, o sea, es Dios apoyándose en la creación, sino que también va a acompañar ese proceso que va a ir a la tierra prometida. O sea, no es que hasta ahí se desentendió la tierra, sino que va a estar en ese caminar en el desierto. ¿Por qué? Pues porque el camino no es fácil. El camino va a tener amenazas. Van a ser 40 años en el desierto. Bien, entonces, por ejemplo, lo que vamos a ver en el capítulo 13 es la columna de nube y la columna de fuego. Entonces ya son otros elementos de la creación, nube y fuego. De día acompaña la nube y de noche acompaña el fuego. Y los van a estar acompañando. Pero ¿qué sucede? Que cuando el oprimido busca su liberación,
los poderosos como que reaccionan y dicen, no, esto no puede ser. Y eso sucede en el capítulo 14, los versículos 5 a 9. Entonces el faraón como que abre los ojos y dice, espera un momentico, nos vamos a quedar sin esclavos, como hemos dejado ir a nuestra mano de obra, tenemos que ir y volver a aprisionarlos. Y a veces eso es lo que nos pasa también acá, que cuando el pobre quiere surgir, cuando eh, quiere ser innovador, cuando la clase media quiere prosperar, los más poderosos sienten como esa envidia y tienen que apretarlo y tienen que impedir que progrese. Eso también está pasando hoy. Entonces, en el pueblo va a venir la desesperanza y el derrotismo. En el capítulo 14, versículos 11 y 12, vamos a tener un pueblo que se cansa y dice, nos has traído a morir al desierto, estábamos mejor siendo esclavos porque al menos teníamos comida. Entonces viene el derrotismo, viene la desesperación, viene la sensación de fracaso. Y entonces ahí vuelve y aparece la creación, vuelve y aparece la tierra en ese camino de sufrimiento. Entonces, el pueblo empieza su proceso de liberación y lo primero que se encuentra es el mar. Y curiosamente este mar, que al principio se presenta como un obstáculo, va a finalizar siendo el favorecedor de la liberación definitiva. ¿Por qué? El mar es un límite. Y ese mar rojo es el límite prácticamente entre dos continentes, el africano y el asiático, Medio Oriente. Entonces, el mar va a ser la frontera divisoria entre Egipto y la tierra prometida y en Medio Oriente. Va a ser el límite divisorio entre la esclavitud y la libertad. Es decir, el mar, toca pasar el mar, pero el mar es un obstáculo. Pero ¿qué sucede? Que el mar junto con el viento, los dos, por orden de Dios, se alían y van a ser los que van a favorecer la liberación del pueblo. O sea, realmente son tres los que se alían. La columna de la nube que detiene al pueblo, el viento que abre el mar y el mar que se abre para que pueda pasar el pueblo hebreo. Sobre el mar habría que decir más cosas. Solamente para decir algo breve, el mar es ese sacramento de salvación y debe recordarnos lo que más adelante será el bautismo. Bueno, el bautismo de Jesús y el bautismo cristiano. El bautismo de Jesús porque así como el pueblo viene de una condición y tiene que pasar el mar para pasar al desierto y llegar a la tierra prometida, Jesús viene de su vida normal, tiene que ir al río, el río Jordán, atravesar el río Jordán, ser bautizado en él, para pasar al desierto 40 días y 40 noches, para luego pasar a la tierra prometida de la misión, porque sucede así, bautismo, desierto, misión. Y aquí va a ser entonces la esclavitud, eh, el río, el desierto y la tierra prometida. Y también nosotros, el bautismo cristiano es el morir al hombre y a la mujer viejos, a la vida antigua, morir en el agua del bautismo para renacer a una vida nueva. Entonces mire que el mar encierra todo el agua, encierra todo un simbolismo. Y ahí están, mar, viento, la nube acompañando y participando en esa lucha liberadora para pasar luego al desierto. Pero no termina ahí la participación de la creación. Resulta que se lanzan al desierto 40 años. Ese desierto no es del todo negativo. Sí, el desierto va a significar hambre y sed, claro que sí, pero el desierto con el número 40 de los 40 años va a ser un tiempo de transición, de desapego de las costumbres antiguas, de búsqueda, de caminar, de peregrinación. Eso va a significar. Y en ese tiempo de reflexión,
de ese estado como de no vida, pero es de reflexión, de camino, de búsqueda, también va a estar la creación. Eh, nosotros en este momento estamos en una cuarentena. Cuando estoy haciendo este video, estamos en una cuarentena y acabamos de pasar una cuaresma, todo con el 40, como Jesús, 40 días y 40 noches en el desierto. Y esta cuarentena, que quién sabe cuánto va a durar, tiene que ayudarnos a eso, a hacer ese alto, desapegarnos de muchas cosas, de muchas prácticas, buscar y peregrinar para llegar a una tierra nueva, nueva, la tierra prometida, que es la tierra que se está manifestando en estos días. En estos días la tierra se está manifestando en medio de esta cuarentena, en medio de este desierto, se está manifestando la creación. Hace poco vi un aviso, un letrero que decía algo así: no tenemos que desear volver a la normalidad, porque es que la normalidad era lo que estaba mal. Entonces no debemos pretender terminar esta cuarentena y esta pandemia para seguir como estábamos antes, porque vamos a volver otra vez a deteriorarlo y acabarlo todo. Estamos en tiempo de desierto, de pensarlo, de reflexionarlo, de repensarnos como humanos para poder ser mejores. Entonces, no están solos, el pueblo no está solo, está siendo acompañado por la creación. Por ejemplo, los capítulos 16 y 17. El pueblo tiene hambre y el pueblo tiene sed. Y Dios otra vez se vale de la creación para sustentar a su pueblo. Hace que salga agua de la roca, agua, rocas, pero también hace que las codornices se entreguen, prácticamente es un sacrificio, se entregan como alimento al pueblo. Y luego el maná, el pan, o sea, agua, carne y pan, el sustento para el pueblo, todo dado por Dios a través de la naturaleza. O sea, es un Dios que provee. Y hay algo muy bonito que ojalá lo tengan muy en cuenta, Éxodo 16, 16. Esa expresión es muy bonita y aplica muy bien hoy. Que cada uno tome solamente lo que necesite. Esa es la orden que les da Dios. Cuando las codornices y el maná, cada uno tome lo que necesite. Si toman de más, se va a dañar, se va a podrir, se va a perder. Eso es lo que nos pasa hoy. Hoy no alcanza los recursos para todos, el alimento, el agua, porque unos pocos están tomando más de lo que necesitan, se acaparan. Ese egoísmo, esa sed de acaparamiento, de pensar solamente en unos pocos, hace que los demás no les alcance. Y entonces hay un desequilibrio. Si tomáramos estas palabras, que cada uno tome lo que necesita para vivir, el mundo sería diferente, el mundo sería distinto. Imagínense este texto con la antigüedad, el texto y el acontecimiento. Estamos hablando más o menos del año 1200 antes de Cristo, que se vive esta situación, aunque el texto haya sido escrito más o menos hacia el siglo VI antes de Cristo. Entonces, cada uno tome lo que necesita. Si tomamos más de lo que necesitamos, empieza a podrir. ¿Qué se pudre? El corazón. El espíritu se daña. Bien. Y finalmente, para terminar, en el Éxodo 19 y 20, la montaña. Otro elemento de la naturaleza, otro elemento de la tierra que va a cumplir un papel fundamental. ¿Por qué? Porque la montaña va a ser el lugar del encuentro de Dios y del humano, de Dios y de Moisés, de Dios y el pueblo. Es decir, la montaña va a ser como ese areópago del encuentro y de la alianza con Dios. Dios va a bajar hasta la montaña y el hombre va a subir a la montaña. Es decir, que la montaña se va a convertir en el lugar del encuentro con Dios. Entiéndase, la creación se convierte en el lugar del encuentro con Dios, el lugar de la donación de la ley, el lugar donde se sella la alianza por medio de estas normas que va a recibir Moisés. Ese va a ser en adelante un lugar sagrado.
Jesús va a orar en una montaña va a dar su discurso, en una montaña va a morir crucificado. La montaña es el lugar del encuentro con Dios. Hermanos, hermanas, espero que esta lectura de Éxodo, más o menos del 7 al 20, nos ayude a reflexionar que la creación está haciendo su parte, está siendo providente, está generando el aire, el agua, el alimento, está dándose, pero en el momento en que hay injusticia, desequilibrio, opresión, la tierra va a sufrir. Pero miren, ahí sigue acompañando los procesos y ahí se está manifestando afuera mientras nosotros pasamos por este desierto. Un abrazo, Dios los bendiga, muchos éxitos, que estén muy bien y muchas gracias por acompañarme.